y es una cita que viene en la segunda carta de San Juan, y es una carta chiquita y es el verso 8. Y la palabra de Dios la semana pasada nos traía el Señor a recomendarnos. Las escrituras dicen así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esta es la segunda carta de San Juan, verso 8. Dice: mirad por vosotros mismos, o sea, cuídense, pónganle atención a cómo están llevando y cómo están caminando en su vida espiritual. ¿Para qué? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, ¿verdad? Y que recibamos galardón completo. Y yo les decía la semana pasada que muchas de las veces por las cuales nosotros descuidamos nuestra vida espiritual o menospreciamos nuestra vida espiritual, o le damos mucha importancia a otras cosas pero muy poco a nuestra vida espiritual, y sobre todo anteponemos nuestras cosas a cultivar nuestra vida espiritual o la de nuestra familia, como que la menospreciamos, la dejamos en segundo o tercer plano, es precisamente porque no tenemos conciencia de esa maravillosa elección de amor que Dios ha tenido para con nosotros. Y que yo les decía que esa disposición de Dios para con nosotros, Él la pone con un contraste, Él la contrasta, dice: así como yo te he amado y te tengo paciencia y compasión y misericordia, pero dice, pero no así lo hago con otros. Y a veces nosotros no nos ponemos a pensar en esa enseñanza tan difícil de entender, de cómo Dios en la Biblia dejó ese ejemplo para que nosotros no nos sintamos como, pues ya soy cristiano, no, Dios me ayuda. Sí, pero Dios te ayuda, pero hay otras personas que no tienen esa misma gracia que tú estás teniendo. Y yo les compartía que en la palabra de Dios hay una, en el Antiguo Testamento, Dios le estaba hablando así a su pueblo. En el profeta Malaquías, que es el último profeta que tenemos aquí en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios le habla en el capítulo 1 al pueblo de Dios, al pueblo consentido de Dios, vamos a decirlo así, al pueblo favorecido de Dios, y les dice: yo te he amado y ustedes como que no valoran mi amor, porque y eso es lo que vimos la semana pasada. Si gustan acompañarme en el libro de Malaquías para que recuerden y tener más o menos el contexto de lo que vamos a terminar el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Malaquías, a partir del capítulo 1, es un mensaje que le da al pueblo de Dios aproximadamente 400 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. El pueblo, pues, ya estaba en el automático de la vida religiosa. Se sentían normales, decir: pues nosotros tenemos el templo, tenemos a Dios, tenemos nuestra religión, más o menos seguimos a Dios, más o menos, no somos como los paganos, no somos, pues si se comparaban con los que quizás tenían muchos ídolos o tenían una vida inmoral, o una pobre enseñanza de ética, porque si en algo tiene que ver la palabra de Dios, es que al pueblo, la revelación que Dios le dio a los judíos a través de la palabra de Dios, a través de Moisés, es que es una enseñanza moral muy importante que pocas culturas la han tenido, ¿verdad? Hay un código por ahí que es el código de Hammurabi, en el área de los caldeos, por allá por Sumeria, que tiene algunas enseñanzas así de que no debes de robar, que si llegas a hacerle daño a alguien tienes que resarcir el daño, etc. Pero algo tan santo, algo que te invita a vivir una vida moral limpia, nada como la palabra de Dios que le fue revelada al pueblo judío a través de Moisés en el monte Sinaí. Pero ellos como que de alguna manera no valoraban que Dios, así como Él los había elegido a ellos, Dios al mismo tiempo que los estaba Dios bendiciendo, Dios estaba al mismo tiempo castigando a los egipcios. En una de las plagas,
cuando el profeta, Dios le habla a Moisés y le dice, ve con el faraón y dile, suelta a mi pueblo para que me vaya a adorar en el desierto. Dice, el faraón se va a endurecer y se va a obstinar, dice, yo voy a manifestar mi gloria a través de esa obstinación. Y entonces Dios permite que haya una plaga, y en esa plaga empieza a caer un granizo, y les dice, dile a todos, dile al faraón, que las personas del pueblo de Egipto, que no guarden, que no se metan a sus casas, o que no guarden su ganado bajo cobijo de un techo, va a ser dañado. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando viene ese granizo, ese castigo, dice que los egipcios que no creyeron en la palabra de Dios, pues tuvieron una pérdida total. Algunos sufrieron heridas porque estaban a la exposición cuando vino ese granizo, y todos sus animalitos acabaron, y no se diga los cultivos también. Y los egipcios que tuvieron fe en la palabra de Dios, aunque no estaban bajo el régimen de ese Dios, porque ellos tenían muchos dioses, pero que creyeron en la palabra del Dios de los judíos, fueron precavidos, guardaron todo y no les pasó nada. Y obviamente en el área donde estaba, en Gosén, en el área donde estaba habitando el pueblo judío, ahí no granizó. De esa manera, con esos contrastes, porque a veces tenemos que, es la única manera que nosotros podemos percibir la mano de Dios, a través de los contrastes. No es que para que tú puedas disfrutar la luz, tiene que haber algo de oscuridad, para que puedas ver los contrastes. Ay, mira qué padre luz. Pues ¿cómo te das cuenta de esa luz? Pues porque acá se ve más oscuro, mira, pero aquí está más iluminado. Esos contrastes te permiten percibir la presencia de Dios. Ahorita que estaba diciendo mi hermano Miguel, dice, iba por la carretera oscura, en la noche a la 1 de la mañana, se calienta la troca, me meto hacia lo que es casi una cuadra de lo que era la carretera, dice, estaba todo oscuro, pero dice, pero por gracia de Dios veo una luz. Es un contraste. Y él entendió que esa luz estaba prendida por la gracia de Dios, y que decía que la moraban en el barro, y que abajo de esa luz estaba una llave para echarle agua, para suplir su necesidad. ¿Sí se fijan los contrastes? Cómo Dios, a través de cosas malas y buenas, Dios nos habla, pero a veces si estamos llenos de luz, nos ciega Dios. Tiene que haber contrastes. Por eso Dios no es tanto que Dios no ame a los seres humanos, Dios ama a todo el mundo, pero de alguna manera le decía al pueblo, quiero que veas cómo esas personas que están a tu lado, que no son peores ni mejores que tú, pero ve cómo yo a ti sí te escucho y a ellos no los escucho, porque te amo, para que veas que a través de ese contraste te amo. Quiero que veas cómo estoy dando el anuncio de que va a venir una plaga, pero que las personas que hagan caso a mi palabra, que crean mi palabra, no van a ser lastimadas. Les estoy avisando para que se escondan, y los que no me hacen caso a mi palabra van a sufrir la consecuencia. Es un contraste. Quiero que veas, pueblo de Dios, que yo te amo tanto, y yo quiero que salgas al desierto y me sirvas, que donde va a venir esa prueba no es sobre donde tú habitas, sino donde están habitando los egipcios, los que no son mi pueblo. Y quiero que veas cómo donde tú habitas, en Gosén, no va a haber esa prueba. Esos contrastes hacen que tú sientas que Dios te está favoreciendo. Y es lo mismo que le estaba diciendo a Malaquías. Le dice, quiero que veas ese contraste. Le dice el profeta Malaquías capítulo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y luego hace un contraste. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Fíjate bien lo que dice. Dice, antes de que nacieran los bebitos, que el papá era Isaac, y la mamá de ella, cuando estaba embarazada de esos dos gemelitos, antes, dice, cuando concibió la mamá, cuando estaba embarazada y traían sus achaques del embarazo, dice que Dios le habló palabra y le dijo, ahí dentro de ti hay dos naciones que se están ya luchando, pero el mayor, o sea el primogénito, servirá al menor. Sin que los niños hicieran nada,
Dios estaba por elección divina, estaba llamando a un destino diferente al chiquito que era Jacob, y al mayor que merecía ganar, estaba más fuerte, más fornido, velludo, que era Esaú, no lo eligió. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, sin que fuera porque fuera mejor uno que otro. Él, en su sabiduría, él marcó un contraste, Dios. Y la historia del pueblo de Israel dice que a los que fueron descendientes de Esaú, que rechazó la primogenitura, cambió sus derechos por un plato de habas rojas, era un potaje rojo, y la palabra Edom significa rojo. Entonces, a los descendientes de Esaú se les llamó edomitas, y ellos vivían en la parte sur y este de donde vivía la gente de Jacob. Acuérdense que después de que Jacob empieza él a prosperar y recibe la bendición de tener 12 hijos, y de ahí nace el pueblo de Israel. Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Entonces hay el contraste de que cuando Israel va es liberado de Egipto y va a entrar a la tierra prometida, los que se le oponen, los que no le permiten que pase por su tierra, los que son sus enemigos, aunque son hermanos, porque unos tenían el mismo papá, los dos pueblos eran del mismo papá, de Isaac, era Abraham, después seguía Isaac, y de Isaac salieron dos corrientes, dos pueblos, uno que se llamaban los edomitas y otro que se llamaban los israelitas. Y dice, ¿cómo los hermanos de los israelitas, en lugar de gozarse y decir, gloria a Dios, porque hermano, Dios te ha libertado del pueblo de Egipto, déjame, pasa por delante, pasa por mi tierra para que pases allá a lo que es la tierra prometida? Dice que en el libro de Números, dice que los edomitas no quisieron y salieron con sus armas para oponerse a sus hermanos a que pudieran pasar por su tierra, y tuvieron los israelitas, que iban comandados por Moisés y también por su siervo, por el siervo Josué, tuvieron que sacarle la vuelta a ese pueblo que se opuso y estaba enojado por la bendición que Dios le había dado a sus hermanos los israelitas. Entonces Dios dice, fíjate cómo el destino que yo tengo para ti, Israel, yo te amo, yo te escucho, yo te ayudo, yo te bendigo, mi misericordia, mi compasión, mi paciencia están sobre ti. Y no porque tú seas mejor que el otro pueblo, porque yo te amo. Pero así como yo te amo, a estos no los amo tanto. La palabra aborrecer significa que nos menosprecia, o sea, no te ama tanto como ama a otros. Hay preferencias. Y dice la historia que esos edomitas, que tenían muchas cualidades humanas, nunca pudieron prosperar porque la mano de Dios estaba deteniéndolos. Dice que Dios resiste a los soberbios. Es un contraste. Y Dios exalta o ayuda o bendice o prospera a quienes. Es el contraste, hermanos, para que tú puedas decir, ay Señor, pues déjame, me acomodo así para que tu mano de bendición esté sobre mí. Tengo que hacer humilde. Son contrastes, hermanos. Entonces, un contraste de cómo Dios elige y cómo Dios favorece a unos, pero al mismo tiempo esa bendición de prosperidad también resiste a otros, es lo que nos quiere enseñar Dios hoy. Y dice la palabra de Dios ahí en el verso 4 de ahí de Malaquías: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y es una señal, dice, y vuestros ojos lo verán y dirán, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ese contraste, hermanos, de que a uno Dios no está a favor de esa persona y a otro sí está a favor, ese mismo contraste, ese ejemplo que usó con los israelitas lo usa con los cristianos ahora. Con nosotros los cristianos, en el libro de Romanos, si gustan acompañarme en el capítulo 9, Dios no quiere que nosotros
tomemos por default, lo tomemos como algo normal. No, pues Dios nos ama porque yo estoy entregado a Cristo, ya. Y que eso nos haga como merecedores, como que tomemos las cosas a la ligera, como que no valoremos lo que Dios nos está diciendo, nos está dando. Dios de alguna manera, hermano, a todas las personas que creemos en Jesucristo y ponemos nuestra fe en Jesucristo, no en nosotros, sino en Jesucristo, Dios abre una puerta tremenda de misericordia. Y cuando Dios dice a Jacob amé, ese eres tú. Cuando los cristianos, sean judíos o no judíos, de cualquier parte del mundo, todo ser humano que pone su corazón, su fe en la obra perfecta de Jesús y decirle, seguirle y obedecerle, empieza a haber bendición. La bendición de ese Jacob empieza a caer sobre ti. Y así como dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 12, cuando por primera vez se le aparece Dios a Abraham, porque también Abraham no estaba buscando a Dios, Dios eligió a Abraham, Dios eligió a Isaac, Dios eligió a Jacob, porque había otros hermanos, y no siempre los primeros fueron los elegidos, pero Dios eligió a personas para que la fe en el que llama, en el que bendice, fuera más importante que poner la fe en ti mismo, en tus fuerzas, en lo que tú puedes hacer de tus logros. Y dice la palabra de Dios que ese mismo ejemplo lo pone ahora en relación a los cristianos. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 9. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. 9:1. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Está hablando el apóstol Pablo como lo que él era, judío. Y dice, que tengo gran tristeza, dice Pablo, y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, ser maldición. Anatema quiere decir ser maldito. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Él amaba a los judíos. Dice, los cuales son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, porque Cristo era judío, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice la palabra, así como los judíos se sentían favorecidos comparándose con sus hermanos, porque los dos venían del mismo papá, Isaac. Isaac tenía la bendición sobre él de Abraham, de favorecerle, de bendecirle en todos los que le bendijeren, de maldecir a todos los que le maldijeren, de engrandecerlo como nación grande, de ayudarlo. Ese favor de Dios sobre Abraham cayó sobre Isaac. Pero cuando cayó sobre Isaac, cayó sobre uno, no sobre el primogénito, sino cayó sobre él, el que Dios había elegido desde antes de que naciera, para que demostrar Dios que Dios es el que va marcando la pauta de nuestro destino. Y por eso dice la Biblia, que dice Cristo, ustedes no me elegieron a mí, yo los elegí a vosotros, yo los elegí a ustedes, yo los elegí desde antes de la fundación del mundo. Ustedes son elegidos por la gracia de Dios. Y cuando nos comparamos, a veces, en este caso en particular, dice la Biblia, que ahí ellos, los judíos, veían la mala suerte que tenían los edomitas, los problemas con los que batallaban, que querían levantarse y como que había alguien que se oponía a ellos, y ellos, aunque no se portaran tan bien como ellos, aunque no fueran tan fieles quizás como algunos que eran de ese pueblo, pero ellos iban avanzando. Había bendición sobre ellos, el favor de Dios estaba sobre ellos. Entonces, igualmente, ese contraste, cuando aparece Cristo, se hace otra vez. Dice Pablo, ¿qué quisiera yo que estoy recibiendo la bendición de Abraham a través de Cristo, que ya he creído en Cristo? Qué bendición sería de que todos los judíos estuvieran igual, pero hay judíos que no creen en Cristo. Hay judíos que no son creyentes, que
creen en la Torá, en la palabra de Dios, creen en Moisés, creen en los profetas, pero no creen en el Mesías. Y el Mesías dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Y no queréis venir a mí. Ustedes creen que leyendo las Escrituras van a tener vida y no quieren venir a mí para tener vida. Entonces, a partir de que viene Cristo se hace otro grupo de contrastes. Se hace un Esaú y se hace un Jacob. Y a partir de que viene Cristo, todos los que son Jacob son aquellos que le entregan su vida a Cristo. Y todos los que son Esaú son todos aquellos que niegan y no quieren entregarle su vida a Cristo. Porque la justicia se revela por fe y para fe. Todas aquellas personas que no ponen su fe en lo que hacen, sino en lo que Cristo hizo y lo aceptan como su suficiente Salvador y Señor, esos son Jacob. Esa bendición que comenzó muchos años atrás con Abraham es la que experimenta una persona que le entrega su vida a Cristo. Y hay contrastes, porque también hay personas que aunque sean de nacionalidad cualquiera, o aunque sean judíos, no todos los que son judíos tienen esa bendición de Jacob sobre sus cabezas. Y es lo que está diciendo Pablo. Dice Pablo, yo que quisiera que mis hermanos israelitas tuvieran esa bendición. Es más, yo quisiera estar separado de Cristo con tal de que ellos experimentaran lo que yo he experimentado del favor de Dios sobre mi vida. Dios de alguna manera nos dice a nosotros los cristianos que lo que no tienen muchos judíos o muchas personas que no creen en Él, lo que no tienen, eso que no están experimentando, tú sí lo estás experimentando porque has puesto tu fe en el Señor. Pero esa fe que tú tienes te la ha regalado Dios. Aún esa fe, esa búsqueda de Dios, es la gracia de Dios sobre ti. Y dice Dios que no quiere que nos la creamos, sino que al contrario, la bendición de Jacob, que es recibida por la fe, es para todos los creyentes. Pero yo tengo que anunciar esa bendición a todo el mundo. Esa bendición a partir de Cristo tuvo que dejarse de estar predicando nomás en Israel. Y Dios dijo, tanto amó Dios ¿a qué? ¿A los israelitas? ¿A los judíos? Tanto amó Dios al mundo, dice Cristo, que me envió a mí. Dios tenía que sacar la bendición de Abraham fuera de los judíos a través de Cristo. Y nosotros, que no somos judíos, nosotros somos mexicanos, algunos de otra nacionalidad, nosotros que no tenemos nada que ver con ese pueblo, que no tenemos papás o sangre judía, nosotros tenemos esa bendición por la fe que tenemos en Cristo. Y nosotros hemos sido elegidos por Dios, por gracia de Dios. ¿Y para qué hemos sido elegidos nosotros? Para que nosotros anunciemos a más personas, porque el evangelio de Cristo, el evangelio de la bendición que trae Cristo en sus manos para todo ser humano, se tiene que predicar a toda criatura. La bendición es a nivel mundial. Tenemos que salir y tenemos que estar haciendo lo que sea necesario para estar compartiendo ese gozo de Cristo, esa paz de Cristo, ese perdón de Cristo, ese favor de Cristo, esa protección de Cristo, la tienes que compartir a todos los que te rodean. Cuando dice la Biblia que debemos de predicarle a toda criatura, significa que debemos de compartirla a los que están a nuestro alrededor. Sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en los vecinos, sea en la familia. Y nosotros somos llamados para hacer eso, hermanos, aunque pocos crean. No todos van a creer, pero a veces nos desanimamos porque no todos creen. Dice en el verso, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 9 de Romanos, en el verso 25, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros, que no tenemos nada que ver con la historia de los judíos, nosotros no éramos pueblo, pero Dios nos alcanzó. Y el plan de Dios es que esta palabra de bendición para la humanidad
No nada más para los judíos, comenzó por los judíos, sino para toda la humanidad. Es que todos los Esaús, todos los rebeldes, todos los incrédulos, todos los que están viviendo sin esperanza, todos escuchen el mensaje de la salvación de Dios a través de la bendición que trae su Hijo Jesús a sus vidas. Por eso dice la palabra de Dios que Cristo es el pleroma, es la plenitud de Dios. Todo lo que Dios quiera darte está en Cristo. Cristo es el poder de Dios, Cristo es la sabiduría de Dios. Cuando tú tienes a Cristo, tú tienes la bendición que Dios planeó darle al ser humano desde que estaba Adán y que Adán la perdió y después se la volvió a ofrecer a alguien que se llamaba Abraham. Y desde esa bendición, ese plan perfecto de Dios, lo tenemos que estar compartiendo nosotros. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10 de ahí de Romanos, a partir del verso 6. Dice: la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque ya no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. ¿Quiénes? Para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios a mí me encantan dos porciones de la Escritura, donde nos habla que Dios, cuando tú te das cuenta que lo que tú tienes no te pertenece, sino le pertenece a Dios, es un don de Dios. Cristo es el don inefable de Dios. Entonces, cuando tú te das cuenta que lo que tú posees no es tuyo, sino es de Dios, y que Dios lo que quiere es que lo compartas, empiezas a generar un cambio en tu vida, que empiezas tú a buscar la oportunidad de compartir ese regalo con los demás. Pero ¿qué es lo que frena? ¿Qué es lo que hace que se frene la iglesia en no tener esa disposición, en no estar con presto o aprovechar toda oportunidad para estar compartiendo ese don tan maravilloso que es Cristo Jesús en nosotros? El egoísmo. Cuando te amas más a ti mismo, aunque tú tengas fe en el Creador, aunque tú tengas fe en Jesucristo, pero cuando te amas más a ti mismo que a los demás, empieza a generarse un deseo de disfrutarlo nada más tú, y de no compartirlo, de ver cómo el mundo se va perdiendo y tú acá disfrutando. Señor, pues ahí te pido, pero no mueves un dedo, no mueves un pie, para que crean: ay, mira, Señor, qué incrédulos, pero no hay quien les predique. Y tú tienes boca, tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes pies, ¿por qué no te das la oportunidad? No, es que yo no soy de parte del grupo de evangelización. No, esto lo hacemos nomás para organizarnos. Todos estamos llamados a abrir nuestra boca y nuestro corazón a los demás, para anunciarles a Cristo, para que crean. Porque aquí dice en la Biblia que ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Y dice la palabra: ¿y cómo van a predicar si no son enviados? Tú tienes que decir: Señor, úsame, envíame a mí. Pero el motor que hace que tú quieras salir de tu confort es el amor a las personas, es el amor a Dios. Y hay dos ejemplos muy sencillos en la Biblia. Quiero que me acompañes y busques el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 17.
El compartir tu fe con otras personas no tiene nada que ver que estás en el ministerio de la alabanza y te cobijes con el bajo, con la batería o con el micrófono porque digas, bueno, es que ya tengo ministerio. El compartir tu fe es hablar de las maravillas y de las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú tienes que hablar de lo maravilloso que es Cristo en tu vida. No tienes que predicar, no tienes que preparar un tema porque digas que no soy ducho en la palabra de Dios. Bueno, ojalá que eso te motivara a venir a las clases y hoy pues no estoy preparado. ¿Y qué estás haciendo para prepararte? No, pues es que hay clases en la iglesia, sí hay, los miércoles y los domingos. ¿Vienes? No, pues no. Entonces, ¿qué estás haciendo? Porque para excusas tenemos muchas. Pero cuando tú realmente quieres compartir a Cristo, no tienes que saber necesariamente Biblia. Tú puedes compartir de tu testimonio. ¿Qué eras antes de conocer a Cristo y qué eres ahora después de conocer a Cristo? ¿Cómo Cristo te ha ayudado? ¿Cómo Cristo te ha bendecido? ¿Cómo Cristo te ha ayudado, te ha protegido? Tantas cosas que podemos hablar de Cristo, y es lo que Cristo quiere, que abras tu boca y abras tu corazón para con los demás. Entonces, una persona que abre su boca y su corazón a los demás es porque es una persona que es, primero que nada, agradecida con Dios. Gracias, Señor. Gracias, porque hay muchos millones de seres humanos que no te conocen. Pero me has dado la oportunidad de conocerte. Me has dado entendimiento, me has dado gracia. Quizás pasé por una prueba, pero esa prueba fue de bendición. Porque gracias a esa prueba hice un alto en mi vida, toqué fondo y estoy aquí contigo. Nací de nuevo, estaba muerto y estoy ahora vivo. Estaba ciego y ahora veo. Pero a esa persona que estás ya disfrutando de una relación con Dios, que crees en Dios, que platicas con Dios, esa persona tiene un compromiso muy importante para con Dios. Porque Dios usa a los que son escogidos para escoger a otros. Dios usa, por eso dice la palabra, ¿y quién va a creer si nadie ha escuchado el mensaje? ¿Y quién va a escuchar el mensaje si no hay quien le hable? ¿Y quién le va a hablar si no hay quien vaya? Entonces Dios te elige a ti y me elige a mí para usarte a ti para escoger a más personas. En el caso mío, si yo me pongo a recordar los remotos tiempos cuando el Señor me dio la oportunidad de conocerle, Dios usó a 3 personas. Dios usó la vida de mi esposa, que era mi novia en ese entonces. Dios usó la vida de un señor que no conocía, pero que se dio el tiempo de hablarme, de buscarme y de secuestrarme, diré yo. Porque los retiros eran desde el jueves y salíamos el domingo. Entonces mi esposa, mi novia, que era Sori, ella hizo un retiro, un encuentro con Dios, y entonces le dice a una persona que estaba en Monterrey, vive en Monterrey, le dice al señor Efraín González, que era dueño de las molerías González, allá en Monterrey. Entonces él me habla, y es un señor de esos, pues ya dirán, del norte. Doctor, yo no era doctor todavía, estaba haciéndome, sí, ¿quién habla? Dice, soy el señor González, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Oye, quiero conocerte, te mando a saludar. Ya, oye, me envolvió. Esa persona, Dios la eligió y se dio cuenta que su vida tenía una utilidad, era moverse, hablar, usar su boca, sus pies, marcarme, buscarme. Y Él la movió, Dios lo movió, se vio que era un vaso de misericordia, fue escogido para escoger a otros. Y esa persona me buscó, me llamó, me dijo, ¿dónde vives? Y ya le dije, no, pues ahí voy. Y se fue. Y platicó conmigo y le dijo, ¿qué tienes que hacer el fin de semana? Pues no te voy a llevar una pachanga de puros hombres, pero hombres de verdad. Y echó un rollo. Total, ahí como atarantado me subió a un ¿cómo se llama? A un autobús y órale, me llevaron para afuera de la ciudad y ahí estaba el retiro. Y ya en el retiro conocí a otra persona que también no fue indiferente, alguien que vivió conmigo ahí adentro y se me pegó, tenía mis dudas y mis luchas, me quiero ir, porque la mayor parte de los que vamos allí no queremos, nos llevan a fuerza, nos hacen manita de puerco para llevarnos. Y él se me pegó,
mundo que siguió la amistad con él hasta que se murió. Se me pegó, no le tocaba, pero él sintió carga, amor por mí y no me soltó. Y me le quise escapar en los 3 días, como 2 veces a saltar la cerca, porque ahí tomas un camión, y no me soltó. Este pescado del Señor no se me va. Son gente comprometida, hermanos. Son gente que se ha dado cuenta que si Dios te eligió, no es para sentir bonito, para sentir paz y sentir el perdón de tus pecados. Ese es el principio. Si es una persona que Dios pone amor por las almas, y si no tienes ese amor, pídeselo a Dios. Y tienes que darte cuenta que tú fuiste elegido para elegir a otros. Dios no va a usar un ángel, tiene alguien que ir, tiene alguien que hablar. Pero ¿quién va a hacerse alguien? No estés volteando para los demás, no voltees para acá. Eso le toca al pastor, no. Eso le toca al ministerio de evangelización, no. Eso le toca a todo vaso de misericordia. ¿Eres tú un vaso de misericordia? Te toca hacerlo. Y yo me maravillo en la Biblia. Yo me maravillo de estas personas que el Señor Jesús, con las que se topó el Señor Jesús en el capítulo 5 de Lucas, verso 17. Dice la palabra de Dios ahí: aconteció un día, hablando del Señor Jesús, que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales, eran bautistas, yo creo. Dice, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Fíjense, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Yo quiero que pienses en la historia de ese paralítico. ¿Cuántos años habrá tenido esa persona postrada en cama? Cuando una persona está postrada en cama, y eso los doctores lo saben, es porque ya no tiene fuerzas para moverse, para levantarse. No hay energía suficiente en su cuerpo para estar de pie, y mucho menos para caminar. ¿Cuánto tiempo habrá pasado esa persona sufriendo esa incapacidad, de tal manera que tenía que estar acostado y para poderse mover, ir al baño para bañarse, tenían que moverlo, necesitaba la ayuda de otros? ¿Cuánto amor tenían esas personas por ese paralítico? ¿Cuánto cariño? ¿Qué tan comprometidos, qué tan interesados estaban en su caso? Que ellos sabían y tenían fe en un profeta que se llamaba Jesús. Ellos tenían fe que podía sanarle y amaban a la vez a una persona que no podía ir con ellos, tenían que llevarlo.
¿Cuántas personas a tu alrededor realmente están como ese paralítico? Porque ese paralítico, dice la Biblia, que no nomás estaba enfermo físicamente, sino también tenía enferma su alma. Tenía enfermo su corazón. No sabemos la historia, pero vemos la consecuencia de una vida llena de pecado. No sabemos si estaba cargado de odio, de rencor, de desilusión, deprimido. No sabemos qué había en su alma. Sabemos que no podía moverse físicamente. Pero me llama la atención que no nada más la fe de ellos, porque todos aquí levantamos la mano y tenemos fe en Dios. Lo que hace la diferencia, hermanos, en esta lectura, que cuando tú eres y reconoces y te ves a ti mismo como un vaso elegido por Dios, escogido por Dios. A Jacob, tú te ves como Jacob, un hombre bendecido. No lo mereces, porque tú y los Esaús que no creen, no son mejores, no eres tú mejor que ellos. Simplemente la gracia de Dios está sobre ti. Y como tú te ves como un vaso de bendición, tienes fe en ese Dios que tú conoces, con el cual platicas todos los días, pero además de la fe, amas a las personas que te rodean. Lo que hizo la diferencia, lo que hizo que esas personas se movieran desde la casa, no sabemos a qué tanta distancia, tuvieron que cargar 4 personas a esa persona, con todo y lecho. No sabemos cuánto tiempo tuvieron que estar puje y puje para entrar por la puerta y no podían porque había mucha gente. Sabíamos que ellos, no él, fíjate bien, no la persona enferma, no la persona cargada de pecados, no, ellos tenían fe en Jesús. Tú tienes a mucha gente a tu alrededor que ellos no tienen la fe, pero tú sí tienes la fe en Jesús. Y eso hace la diferencia cuando tú los amas. Cuando tú te interesas por ellos, eso hace la diferencia. Porque ellos, esas personas que estaban cargando al paralítico, tenían fe en Jesús, eso nadie lo duda. ¿Cuántas veces habrán visto algún milagro, habrán escuchado del Señor? No sabemos, pero ellos ya tenían una fe en el Señor Jesús. Creían en el poder de Dios que salía a través de Jesús. Pero la diferencia es que ellos amaban a esa persona. La veían tan lejos, la veían, tenían compasión por la situación que tenía esa persona. Tan es así que hicieron una peripecia ahí tremenda. Dice que la palabra de Dios que buscaron y dijeron por el techo. Y era tanto el amor que le tenían a esa persona. Porque les digo, todos tenemos fe en Dios, hermanos. Pero ¿cuántos tenemos amor por la gente? Muchas veces les dices, es que yo lo he invitado. ¿Y alguna vez te has dispuesto a levantarte más temprano? Y a esa persona que dice que sí quiere, pero no viene, ¿te has dado la oportunidad de decirte, manito, manita, vámonos a desayunar unos taquitos de barbacoa que nadie puede resistir? Vamos a echar ¿qué te parece? Te invito a desayunar y de ahí yo te llevo a la iglesia. Yo te llevo. Estamos y después te regreso. ¿Cómo ves? Pues de perdida por los taquitos de barbacoa te va a decir que sí. Pero si te fijas a cuántas veces invitamos, pero sin movernos, sin gastarnos, sin cargar nada. Cuántas veces estamos orando por la gente, pero no nos movemos de nuestro confort porque no amamos a la persona. Esa persona que recibió esa bendición de Jesús es una persona que era muy amada por esas 4 personas. Y que aunque estaba ella ajena a Jesús, ellos se hicieron hasta lo imposible, lo cargaron. Quien pesa mucho levantar los que han cargado cosas hacia arriba, pesa mucho levantar una camilla con alguien cargado, se no estaba gordito, flaco, cargarlo y luego subirlo al techo y luego hacer un agujero y luego bajarlo, que no se vaya a caer, se va a quedar más paralítico, que bajarlo y ponerlo frente a Jesús. Si te fijas que Jesús estaba maravillado de la fe y del amor que ellos le tenían a esa persona. Si te fijas que Jesús, ya teniéndolo enfrente, dijo, no, el problema que esta persona tiene son sus pecados. Antes de sanarlo físicamente, ¿de qué sirve que lo sane físicamente si se va otra vez cautivo por el pecado? Va a seguir pecando. No, le voy a dar lo que necesita.
Le dio una sanidad espiritual. Le dio paz a esa persona toda ahí, así llorando y haciendo muecas de dolor y toda cansada de la vida. Cuando recibió el perdón de pecados, ¿qué carita crees que puso esa persona? Yo creo que con eso, con esa cara de felicidad y de paz, como tú a veces has recibido esa bendición de sentir totalmente el perdón, y dices, ay Señor, se te quitan las arrugas. Es gratis. Y como esa persona, yo creo que cuando vieron a esa persona sentir esa paz, ese bálsamo de paz del perdón de Jesucristo, yo creo que ellos estaban más que decir que valió la pena todo lo que hicimos, todo lo que nos movimos, todo lo que la pobre casa, a ver cómo vamos a hacer ahora para pagar, para tapar el techo. O sea, todo lo que hicieron por amor a esa persona y por la fe en Jesús. Yo creo que ellos estaban ya contentos de que esa persona ya había cambiado su semblante. Pero Jesús, no contento con eso, le dio la sanidad física también. Tan es así que dice que el mismo Señor no necesitó de 4, él agarró su cama y salió por la puerta. Para poder evangelizar, hermanos, y para nosotros hacer, para lo cual fuimos llamados, que es que nosotros que hemos sido escogidos por la gracia de Dios, nosotros también ser usados para compartir el mensaje y para que Dios escoja a otros a través de nosotros. Nosotros necesitamos, Señor, ayúdame, dame la gracia de amar a las personas que están a mi alrededor como tú las amas. Dame la gracia de amarlas de tal manera que sea tanto mi amor que no nomás les voy a hablar, sino hasta ¿qué puedo hacer para acercarlas a ti? La obra de evangelización es a través, sí, de la fe en Jesús, pero del amor a las personas. Y de un amor profundo que eres capaz de desviarte, que eres capaz de gastarte con tal de que la persona tenga un encuentro personal con Cristo. Porque tú sabes que cuando viene a Cristo, Cristo se encarga de lo demás. Cuando yo te digo que invites a la gente al retiro, es porque Cristo se encarga de las personas. Pero tenemos que pedirle, Señor, danos la gracia que esta congregación en particular no nada más levante las manos y crea y dé testimonio de fe en Jesús, eso sí lo creo, sino que nos veamos como vasos de misericordia para llevar a esas personas a Cristo, y si es necesario traerlas, si es necesario moverte hacia donde están, darte un tiempo, decirles verdaderamente vale la pena que vengas a Cristo, porque mira, mi vida era así y ahora es así. No es perfecta, como dice Pablo, no es que lo haya alcanzado todo, pero una cosa sí hago, dejo lo que quedó atrás y cada día va siguiendo adelante. Dios nos dé la gracia, hermanos, de que esta congregación, en este tiempo en particular, nos demos la oportunidad de pedirle a Dios, Señor, dame la gracia de verdaderamente amar a las personas que no te conocen todavía. ¿Y qué puedo hacer yo, Señor? Aparte de orar por ellas, ¿qué más puedo hacer para que tengan un encuentro contigo? Dice la palabra de Dios que Dios no premió la fe de Él. Dice que premió la fe de ¿quién? De ellos. Dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. ¿Qué fue lo que movió el corazón de Jesús? ¿La fe de la persona? Es como si ellos le hubieran prestado la fe, porque dice la palabra de Dios que Cristo, Dios, al ver la fe de ellos, dijo, verdaderamente no me puedo negar a ayudar, aunque esa persona no tuviera fe. ¿Cuántas veces hay personas que llegan a la iglesia sin fe, pero el interés de una persona que le dice, aquí está la solución para tu vida, eso se va, Dios va generando la fe? ¿Quién es el que da la fe, hermanos? Dios. Con ese milagro te dice la palabra que se salió glorificando a Dios el que no tenía fe. Dios es una oportunidad para nosotros, hermanos, como iglesia, de que este mes le pidamos a Dios que nos dé la gracia, que nos use, que no estemos tan distraídos de tantas cosas que traemos de planes en la cabeza, y que nos demos el tiempo y nos demos la oportunidad de ser usados por Dios para que cualquier domingo pueda traerlos ustedes. Pero en especial el 7 y el 8 de diciembre vamos a apartar un tiempo para tener un retiro de evangelización. Y a partir de la próxima semana, usted ya desde ahorita, si ya sabes que aún y cuando todavía no tenga invitaciones, déjame ir a hablar con esta persona, 7 y 8
de diciembre, para que verdaderamente ellos también tengan una muy, pero muy feliz Navidad al tener a Cristo en su corazón, naciendo en su corazón. Es una maravillosa oportunidad de parte de Dios para hacerlo. Y no hay excusas. Porque si tú y yo tenemos necesidades, o si tú y yo, no es que me falta valor, como decía una hermana, dámelo, Señor. Lo que pides, pídeselo a Dios. Señor, me falta realmente, soy muy egoísta. Me amo mucho, tanto a mí misma en el espejo, me amo tanto. Pero yo necesito también, dame la gracia de aprender a amar a otras personas, además de amarme a mí, amarme a otras personas. Tener interés, tener compasión y caridad por otras personas. Hay personas que están muertas espiritualmente, paralíticas físicamente, espiritualmente, moralmente. Viven sin Cristo, hermanos. Y nosotros ya estamos preparándonos para festejar una Navidad. Para ponerle más esferitas al arbolito. Creo yo que si verdaderamente queremos celebrar una feliz Navidad y ofrecérsela a Dios, demos la oportunidad de no quedarnos con la boca callada. Y si hay dureza en tu corazón, porque no quieres rendirle tu servicio a Dios, porque para eso Dios nos sacó de Egipto, para servirle. La Biblia dice que dijo, deja que mi pueblo salga para que me sirva. Entonces, si nuestra vida cristiana nada más es de venir a recibir y no de dar, estamos todavía a un paso de convertirnos al Señor. Oremos a Dios. Le pido a los hermanos de la alabanza que pasen y a cantar ese canto hermoso que es Bendito Jesús, uno nuevo que escuché por ahí. Nos ponemos de pie, hermanos, para cantarle a Dios y orar para ser despedidos. ¿Cómo se llama ese canto? Bendito Jesús. ¿Esta es la primera vez que lo canta, Mardico? Muy bien, felicidades. Vamos a cantarle a Dios y oramos a Dios para que nos ayude el Señor a servirle como vasos escogidos para escoger a más personas para el Señor. Thank you.
Te damos gracias, Señor Dios, y danos tu bendición, Señor. Danos la gracia de que tu bendita palabra, Señor, nos mueva a pensar, a orar, a buscar, a platicar, a compartir, a ser abiertos, Señor, de nuestra fe con todas las personas que nos rodean, Padre. Danos la gracia como grupo, Señor, de que se vaya conformando un grupo sostenido por tu gracia de evangelización aquí en la iglesia de manera sostenida y cotidiana, Señor. Danos la gracia de disponer nuestro tiempo para ti, Señor. Te pedimos que nos regales que este 7 y 8 de diciembre, Señor, atraigas con tu Santo Espíritu y también usándonos a nosotros, a más personas, a que tengan un encuentro personal con Jesús aquí en esta congregación. Señor, despídenos en paz, que la gracia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo estén sobre todos nosotros todos estos días y nos guarden y nos protejan y nos bendigan y nos defiendan con la bendición de Jacob. Amén.